El Evangelio de hoy es un Evangelio que continúa lo que acabábamos de oír el domingo pasado en misa. Si estuviste en misa, ojalá sea así y ojalá cada vez haya más almas que vayan y asistan a esa presencia de Jesucristo en la Eucaristía y que incluso con su alma en gracia puedan ir a comulgar y a recibir a Jesucristo y a tener en este recién estrenado 2022, estamos todavía en enero, puedan cada vez más vivir con Jesucristo todo este año. Bueno, pues el domingo pasado el Señor lo que nos presentaba el Evangelio era cuando llega a su pueblo, a Nazaret, y entonces se coge el profeta Isaías, el libro, y empieza a leer y empieza a decir unas cosas, y se quedaba ahí. Decía que ahí se habían cumplido las Escrituras ese día se estaban cumpliendo las Escrituras. Las Escrituras se siguen cumpliendo también en el día de hoy, porque la Escritura no fue escrita para temporada como los equipos de fútbol, de una temporada de 2021-2022, sino esto está con una eternidad que no acabará nunca, como su propio nombre indica. Entonces el Señor está llegando allí, ha cogido el libro del profeta Isaías y empieza a decir, te leo, que Él ha venido y empieza a hablar de tal modo que dice el Evangelio, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Están escuchándole y dicen, esto es como cuando uno escucha de verdad, que el problema es que a veces no escuchamos lo que dice el Evangelio, no lo leemos y nos quedamos en cuatro cosas que hemos hecho mejor mal nosotros quiero decir, los sacerdotes, los hombres de iglesia, en fin, estas cosas que están mal, no digo que no, pero nos quedamos juzgamos no al jefe, que es Dios, sino juzgamos a los pobres hombres nosotros, que todos los días decimos, los que lo decimos, ruega por nosotros pecadores, no estamos diciendo somos los más buenos del mundo, ruega por nosotros pecadores, no quisiéramos ser ocasión de escándalo, pero el caso es que cuando tú oyes de verdad la palabra de Dios, si tú fueras con más frecuencia a asistir a las homilías de tu parroquia, si tú fueras a leer el Evangelio en tu casa tranquilamente, sentado, escuchando y leyendo lo que allí dice Jesucristo de dónde está la verdadera vida, también te pasaría lo mismo que aquellos hombres del pueblo de Nazaret que dice, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Esto es verdad, cómo habla de la libertad, de la generosidad, de saber sacrificarse por los demás, de vivir, de honrar padre y madre, en fin, de los mandamientos, si quieres, ¿no? Se admiraban y todos aprobaban lo que decía. Sí, Señor, me imagino a todos los judíos diciendo, sí, Señor, qué verdad, qué bueno es esto que dice, qué bueno y tal. Pero entonces dice a continuación que empezó a decirles, pero a vosotros lo que os pasa es que os falta fe. Y pone ejemplos de la Sagrada Escritura donde se ven profetas que han ido a su pueblo, precisamente, está contando su caso, y los han matado o los han echado fuera. Y en cambio, a los que vienen de fuera con noticias nuevas, con teorías un poco más curiosas, un poco exotéricas, etc., estos los escuchan como si fueran realmente hombres divinos y es todo lo contrario. Y entonces pasan, aquí hay una cosa muy curiosa, pasan de la admiración, esto que estaban diciendo, se admiraban de sus palabras, lo que salía de su boca, y pasan de la admiración al rechazo de su doctrina. Empiezan, dice el Evangelio, ellos al oír todo esto, o sea que les está diciendo que no estáis comportándoos con fe, no estáis haciendo lo que Dios quiere hacer con vuestra vida, dice, al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, empieza la reprobación. Tanto que dice el Evangelio que no es que se enfadaran y bueno, uno dio un portazo, ¿no? Dice es terrible, ¿no? Porque lo que dice concretamente es, dice, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hacia un precipicio en el monte sobre el que estaba edificado el pueblo con intención de despeñarlo. Menos mal que dice, pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Yo, al leer este pasaje, me venía a la cabeza, no sé qué pensarás tú, un poco lo que sucede en la dirección espiritual
uno conoce el Evangelio, incluso le atrae tanto que empieza a querer mejorar su vida y entonces a lo mejor habla con el sacerdote, se confiesa o tiene esa dirección espiritual, la dirección espiritual, que a veces se está perdiendo un poco, esa dirección espiritual que es francamente importante porque una persona que está pasando por temas espirituales nos puede orientar. Bueno, pues en cuanto al director espiritual, o al Evangelio puro y duro, empieza uno a ver que, hombre, no se puede hacer esto, está mal. Esto que tú dices, dice aquí que bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Hombre, yo limpio, pues no sé. Y entonces empieza a ver, a oír cosas que son una exigencia para nuestro propio bien, porque el que nos ha creado es Dios y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para funcionar bien por la vida. Pero al oír que esas son exigencias de amor, entonces uno dice, bueno, y empieza ya a la reprobación, y a la que te descuidas, estás maldiciendo a la Iglesia, a los curas, a no sé quién, pero el problema no lo tienen los curas, o no lo sé, pero digo, el problema es que yo estoy rechazando a Jesucristo, porque me estás reprobando mi conducta, porque me estás diciendo que tengo que cambiar. Y de lo que me parecía maravilloso, cómo habla el Señor de la libertad y del amor, y de que lo más importante es el amor a Dios y al prójimo, eso es el primero y segundo mandamiento. Hombre, qué bonito todo esto, sí que es verdad, estoy de acuerdo con Jesucristo, pero amor a Dios y al prójimo no quiere decir hacer pecados o confundir amor con el sexo, confundir las cosas, y entonces, bueno, entonces yo, y uno rechaza las cosas de Dios. Y empieza a maldecir o apartarse, se apartó de la Iglesia. La quiero echar por un precipicio en mi corazón, se entiende, esperemos. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé luces para que no nos pase esto, que sigamos con esa admiración, que profundicemos antes de rechazar algo que es divino, y nunca no es una expresión así curiosa de es divino esto, es divino pero de verdad. Porque el Señor nos está dando el elixir, la medicina, el remedio para nuestra felicidad dentro de lo que cabe aquí en la tierra.